Iglesia, que el Señor te bendiga, te saludo con la paz del Señor Jesucristo en este día sábado. Bueno, acá estamos una vez más trayendo un mensaje de parte de Dios, como lo hacemos en cada una de nuestras reuniones. Espero realmente que estés preparando tu vida porque el Señor viene pronto. Y espero que estés entendiendo realmente de que el Señor viene pronto. Recordemos esto, hagamos una pequeña reflexión antes de entrar al tema de hoy. Entender algo significa actuar conforme a eso que entendemos. Si entendemos que el Señor viene, realmente lo que vamos a hacer es vivir nuestra vida abrazando aquello a lo que Dios nos llama que abracemos, que es la vida eterna. Vamos a estar buscándolo sin cesar, de una manera desesperada, porque entendemos que el Señor viene y entendemos de que cuando Él venga viene por una iglesia fiel. Así que búscalo porque hoy lo podés hallar. No dejes de orar, no dejes de buscar su presencia, no dejes de anhelar, de desear con todas tus fuerzas cada día ser más parecido a aquello a lo que Dios te llamó, ¿sí? Más parecido cada día al carácter de nuestro amado Señor Jesús. Bueno, estamos en esta serie de mensajes donde ahondamos en los frutos del Espíritu Santo. Hoy vamos a ver el octavo fruto, ¿sí? Venimos ya viendo 7, hoy es el octavo. Nos queda uno más todavía, ¿sí? Para terminar con esta serie y hacer una reflexión final después en un mensaje número 10. Porque vamos a reflexionar sobre todo lo que hemos visto, ¿sí? Hoy vamos a estudiar sobre el gozo, ¿sí? Que es otro fruto del Espíritu. Vamos a arrancar refrescando nuestra memoria con Gálatas 5, verso 22. Gálatas 5, 22. Gálatas 5, 22, para refrescar cuáles son los frutos a los que Dios nos llamó que deben existir en nuestra vida, de una manera radical. Cosas que hablan de que realmente estamos cambiando todo lo humano, todo lo carnal que existía en nosotros antes de conocer a Jesús, y que desde el momento que anhelamos y deseamos seguir a Jesús, nuestra vida comenzó a dar ese fruto que habla de que estamos cada vez llenándonos más y más y más del Espíritu de Dios, ¿sí? Bueno, Gálatas 5:22 dice lo siguiente: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y verso 24, y muy importante para tenerlo en cuenta cada vez que estudiamos estos frutos, dice: pero los que son de Cristo, escuchen esto claramente y mediten en esta verdad del versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, verso 25, andemos también por el Espíritu. Amén. Andemos también por el Espíritu. Bueno, hoy vamos a estudiar el gozo, ¿sí? El gozo. Y vamos a ir tomándonos el tiempo para verlo desde el aspecto del diccionario, ver qué es lo que nos dice el diccionario sobre qué es el gozo. Vamos a ir a la postura bíblica, que es la que nos interesa, es la que realmente es real para nosotros, ¿sí? Y que es por aquello que debemos abogar todos los días para cada día adquirirlo con mayor poder, ¿sí? O sea, debemos llenarnos cada vez más del Espíritu de Dios para que cada día estos frutos sean más reales y más potentes en nuestra vida, hasta poder alcanzar el carácter de nuestro amado Señor Jesús, ¿sí? Y vamos a ver también, como lo hemos hecho con los anteriores, vamos a estudiar su antónimo, ¿sí? Para poder entender de qué se trata no tener ese fruto del Espíritu y poder examinarnos, ¿sí? Poder examinarnos, mirarnos, decir, a ver, ¿el gozo es esto? Bueno, sí, la verdad es que no lo veo. O, sí, la verdad que necesito mucho más de ti, Señor. ¿Se entiende? Bueno, gozo según el diccionario común que usamos en el colegio. Placer o alegría, emoción por lo que es favorable o apetecible, ¿sí? O sea, acá lo que está diciendo el diccionario, que el gozo
es un placer, una alegría o una emoción por cosas favorables a nosotros, ¿sí? Ese es el gozo. O sea, te regalan un chocolate y estás gozoso. No te regalan un chocolate y estás triste, ¿sí? Eso es lo que te dice el diccionario, porque es la lógica del ser humano. Así es la lógica. Ahora, en cuanto a concepto bíblico, las cosas de Dios son muy diferentes, ¿sí? Muy diferentes. Vamos a adentrarnos entendiendo correctamente de qué se trata el gozo, ¿sí? Vamos a ir primero, antes de entrar al fruto del Espíritu que vamos a estudiar hoy, vamos a ir primero a ver en la palabra de Dios cómo aparece también el gozo, que no tiene nada que ver con el Espíritu, con ese fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Ese fruto del Espíritu en nuestra vida. Vamos a Salmo 51:12. Salmo 51:12. Vamos a leer del 11 mejor, 11 y 12, ¿sí? Salmo 51, 11 y 12 dice lo siguiente: No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Amén. Leámoslo de nuevo. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Esta palabra gozo que encontramos en el Salmo 51, este Salmo de David, ¿sí? Hoy vamos a diferenciar entre el gozo al que nos llamó Dios como fruto del Espíritu Santo que debe existir en nuestra vida y el gozo que recibimos por alcanzar algo muy especial o por recibir algo especial. Hoy lo vamos a lograr diferenciar, ¿sí? Así que presten mucha atención. El término gozo que encontramos en este salmo y que se encuentra en gran parte del Antiguo Testamento, es la palabra sazón del hebreo, ¿sí? Del hebreo. Que quiere decir lo siguiente: alegría, sazón, alegría. Pero la palabra sazón es un término que proviene de la palabra sis, que significa, o sea, la raíz primaria de sis, es estar brillante, ¿sí? Brillar, de alegría. Específicamente, a lo que se refiere es a ver, ¿por qué brillar? Porque cuando uno está alegre, ¿no? Uno está resplandeciente, brillante, ¿no? Y acá, este salmo que estamos leyendo expresa lo que genera el gozo de haber alcanzado, de haber recibido la salvación de parte de Dios. Esta palabra sazón que encontramos en el libro de Salmos, que significa gozo, hace referencia a ese brillo, a esa alegría que genera ser salvos, tener la salvación provista por nuestro Padre Celestial, tener ese regalo tan especial de formar parte de la familia de Dios. Entonces eso lo que hace es hacer que brillemos, que seamos resplandecientes en cuanto a nuestro semblante, hay alegría, hay gozo dentro de nuestro corazón. Esa palabra gozo que acabamos de leer en este salmo, por la que David está clamando, diciendo: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Si bien David estaba pasando por una situación, no sé qué dice la Biblia de ustedes, pero por ejemplo en la Biblia que tengo yo dice arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. David había cometido un error y él estaba buscando esa purificación, esa santificación. Y él entendía que había algo en él que se había perdido por causa del pecado, el gozo. El gozo lo había perdido. Y él clama a Dios en oración, porque entendía que eso daba brillo, resplandor a su vida. Eso hacía que él esté alegre, que su vida esté alegre, que su espíritu esté alegre. ¿No es cierto? Y eso es justamente
este término que encontramos en el Antiguo Testamento, ¿no? No en todos los lugares donde encontramos gozo en el Antiguo Testamento es este término, sazón, pero acá puntualmente es este término, sazón, ¿sí? Un término proveniente de sis, como dije recién, que su raíz primaria quiere decir alegría, estar brillante, o sea, brillar de la alegría que hay en nuestra alma. Ahora, nosotros hemos sido llamados a que los frutos del Espíritu, porque realmente si somos de Dios, el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, y si el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, lo que va a empezar a suceder en nuestra vida es que vamos a empezar a vivir a la manera en como Dios quiere. Nosotros antes no teníamos paz, no teníamos fe, o teníamos la paz y la fe que da el mundo, ¿sí? Que se acaba cuando las cosas no salen conforme a como nosotros esperamos, ¿sí? Pero desde el momento que hemos llegado a los pies de Jesucristo, lo que empezó a suceder es de que hemos empezado a recibir esa llenura de Dios, si lo buscamos como Él anhela, si lo buscamos de la manera en que Él desea que lo busquemos, empezamos a recibir esa llenura de parte de Dios en cada tiempo de comunión que nosotros tenemos con Él, en cada tiempo donde nosotros a la luz de la palabra ponemos nuestra vida, ¿no? Nos ponemos delante de la luz de la palabra de Dios y nuestra vida comienza a ser transformada por el poder de la palabra de Dios. Porque es a través de la palabra de Dios, es a través de su palabra que Dios dijo, háganse los cielos y la tierra, sepárese tal cosa de tal otra, cree que sea creado esto y aquello, y sucedió, porque la palabra de Dios tiene poder. Y la palabra de Dios tiene poder para transformarnos y cambiarnos a nosotros. Ahora, desde el momento que llegamos a los pies de Jesús, en esa decisión nuestra propia de decirle a nuestro Padre Celestial, entra a nuestra vida, cámbianos y transfórmanos, hemos sido llenados del Espíritu Santo de Dios. Pero nosotros debemos trabajar en cada aspecto de nuestra vida y debemos trabajar puntualmente en nuestra relación íntima con Él para que el Espíritu de Dios cada vez abunde más dentro de nosotros, esa llenura sea todos los días rebalsada, colmada por completo, para que cada vez podamos ser más parecidos al modelo que se nos fue dejado por nuestro amado Señor Jesucristo. Él nos dejó un modelo. ¿Dónde encontramos el modelo? En la palabra de Dios. Y ese modelo tiene que ver con lo siguiente: ¿de qué manera debemos actuar? ¿De qué manera debemos obrar? ¿De qué manera debemos pensar? ¿De qué manera debemos ser nosotros hacia nuestro prójimo, hacia nuestro hermano? ¿Cuál debe ser nuestra manera de pensar, nuestra manera de obrar en cada aspecto de nuestra vida? A eso es a lo que hemos sido llamados, obrar conforme al Espíritu Santo de Dios nos guía, conforme al Espíritu Santo de Dios nos dice que tenemos que caminar. Pero para lograr eso, debemos estar llenos de ese Espíritu de Dios. Y cuando estamos llenos de ese Espíritu de Dios, entre el combo de su llenura y la llenura de su palabra, entendemos y vemos claramente cuál es el rumbo en el que tenemos que andar. Y entonces comenzamos a vivir una vida con fe. ¿Por qué con fe? Bueno, porque la palabra de Dios es la que nos guía hacia qué fe tenemos que caminar o de qué manera tenemos que creerle a Dios. Y empezamos a caminar en esa fe. Lo mismo pasa con el gozo. Dios nos habla de qué se trata el gozo de Él, el gozo del Espíritu de Dios, ese fruto del Espíritu, y nosotros, si estamos llenos del Espíritu, vamos a poder caminar conforme a este gozo al que Dios nos llamó como hijos de Dios. Fuimos llamados a vivir o a ser imitadores de nuestro Padre Celestial como hijos amados. Y si hemos sido llamados a estos, entonces tenemos que entender esto. Debemos caminar como a Él le agrada. Hoy estamos viendo el gozo. ¿De qué se trata el gozo como fruto del Espíritu? ¿Cómo hacemos para caminar en ese gozo? En Gálatas 5:22 nos expresa que frutos del Espíritu debemos adquirir como hijos de Él. Ahora, vamos a leerlo. Vamos de nuevo a Gálatas. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo,
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué no hay ley? Porque si esto abunda en nosotros, entonces no hay ley que nos juzgue, porque hemos adquirido el estilo de vida de Jesús, hemos adquirido el carácter de Jesús. Entonces, caminando en ellos, lo que hacemos es vivir y caminar conforme como el Señor caminó. Ahora, gozo. Esta palabra que encontramos en Gálatas 5 no es la palabra sazón que encontramos cuando hablamos sobre esa alegría de haber recibido la salvación, ese gozo de haber recibido el perdón de nuestros pecados. La palabra gozo que encontramos en este pasaje y en muchos del Nuevo Testamento, cuando habla sobre el gozo como fruto del Espíritu de Dios, es esta palabra jará del griego. Jará del griego. ¿Saben qué quiere decir jará? Calmo. Muy distinto a lo que quiere decir sazón, que es alegría o algo que hace que estés brillante por causa de esa alegría, ¿sí? El término jará significa calmo, pero el término jará también proviene de otra palabra, ¿sí? Del griego, que es la palabra jairo, que quiere decir calmadamente feliz. Pero miren qué interesante la connotación. Calmadamente feliz al encontrarse o despedirse de alguien o de algo. De alguien o de algo. O sea, que jara, este término hace referencia a cómo nosotros debemos actuar frente a situaciones de alegría o a situaciones de tristeza. Eso es jara. Por lo tanto, es muy claro que estamos hablando de un fruto del Espíritu. Porque cuando hablamos, por ejemplo, del amor como fruto del Espíritu, el amor del mundo dice amo si me aman. Pero el fruto del Espíritu, amor, es un fruto que va más allá de amar si te aman. Ese fruto que encontramos acá, amor, es un fruto que no tiene, es un llamado a amar de una manera como Dios amó, o sea, de una manera con un amor ágape, con un amor que no ponga reglas. Te amo si vos haces tal cosa. Eso el amor ágape no lo hace. Ese es el amor al que hemos sido llamados. El amor ágape, como fruto del Espíritu, es el amor al que fuiste llamado tanto vos como yo, que actúa de la siguiente manera. Por más que me falles, amo. Por lo tanto, es evidente que es un fruto del Espíritu. Porque si no fuera un fruto del Espíritu, solamente estaría limitado a amar si te aman. ¿Se entiende? Pero el amor de Dios no tiene ese límite, sino que el amor de Dios, el fruto amor al que fuiste llamado vos y yo, dice, ama por más que no te amen. Ora por esa persona por más que te maldiga. Bendícelo por más que te maldiga, por más que te odie. ¿Se entiende? Y el gozo, que es el fruto que estamos viendo hoy, es un fruto que te dice, y ahí es donde identificamos que realmente es algo del Espíritu de Dios, es algo que te dice lo siguiente: haya alegría o haya tristeza, exista el gozo en tu vida. Muy diferente a sazón, la alegría de haber recibido la salvación. Obviamente, recibimos la salvación, nuestros pecados son perdonados, ¿cómo no va a haber alegría en nuestra vida? Pero es otra cosa muy diferente esa alegría, ese gozo, al fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, como todos los frutos del Espíritu, hablan de la profundidad a la que tenemos que llegar en el río del Espíritu Santo. Ese río en el que tenemos que nadar literalmente, donde nosotros tenemos que hundirnos para poder alcanzar el desborde al que hemos sido llamados. ¿Se entiende? Jara significa calmadamente feliz al encontrarte en una situación alegre o triste. Eso es
Jara, del griego. ¿Ok? Veamos ejemplos de jara, ¿sí? Ejemplos de jara y que nos puedan un ejemplo que pueda abrirnos un poco mejor el entendimiento en cuanto a cómo funciona un fruto del Espíritu en nuestra vida. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que genera? ¿Sí? Vayamos al libro de Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3. Verso 22. Perdón, verso 25. Esta historia, este pedacito, este fragmento que vamos a leer, está relacionado con la historia de Juan el Bautista, ¿sí? Bueno, pasó algo en el medio, ¿no? Donde Jesús bautizaba y Juan también bautizaba, entonces sus discípulos se acercaron a hacerle una pregunta a Juan, ¿no? Verso 25, miren lo que dice. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, présteme la atención, mírenme en un minuto. Es necesario que acá prestemos mucha atención a la respuesta de Juan, para poder entender de qué se trata esto que vamos a ver a través del ejemplo de su vida. ¿Sí? Préstenle mucha atención, lean atentos. Miren lo que dice. Respondió Juan y dijo, verso 27, ¿no? No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo, hablando por él, por Juan, ¿no? Él estaba diciendo esto, que está a su lado, porque él estaba a su lado, era su amigo, y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, escuchen esto, este mi gozo está cumplido, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Vemos en las palabras de Juan el Bautista una verdad terrible y una verdad realmente que nos educa en cuanto a la gran realidad sobre de qué se trata adquirir frutos del Espíritu de Dios. Este término gozo que encontramos acá, si ustedes tienen un Strong lo pueden buscar y van a encontrar de que es el mismo término. Este término gozo que encontramos acá, dicho por la palabra de Juan, se goza grandemente de la voz del esposo, así pues este mi gozo está cumplido. Este término es la palabra que nosotros estamos estudiando hoy, jará, como fruto del Espíritu. ¿Qué quiere decir? Vuelvo a repetirlo. Frente a situaciones de alegría o tristeza, tener una calma total, ser calmadamente feliz. ¿Por qué Juan era calmadamente feliz frente a esta situación? Donde él menguaba, pero Jesús crecía. Porque él entendía que detrás de esto que estaba pasando, y lo vemos reflejado en el verso 30, es necesario que él crezca para que yo mengüe, en esta actitud de Juan, donde él podía demostrar con hechos de que realmente él menguaba, no le importaba, para que Jesús creciera, es donde encontramos una fiel enseñanza sobre de qué se trata tener o adquirir el estilo de vida al que hemos sido llamados como hijos de Dios. Juan, y creo que inclusive sirve utilizar este ejemplo para hacer mención sobre la importancia de menguar nosotros y que Jesús crezca, que de eso es de lo que se trata, tener frutos del Espíritu, ¿no? Es necesario que vos mengues, que tu vida mengüe, que tus intereses mengüen,
que tus posturas que defendés mengüen, que todo aquello que sabés que le desagrada a Dios mengüe, para que realmente, como termina este pasaje, es necesario que todo mengüe para que Él crezca dentro de tu vida. Y el gozo de Juan venía justamente porque se estaba cumpliendo aquello que había sido escrito de Él. Entonces, nuestro gozo debe tener una base firme en nuestras vidas, entendiendo que cuando vivimos algo conforme a como Él nos pide, lo que estamos haciendo es viviendo el reino de los cielos. Y eso tiene que traernos gozo. Haya de por medio alegría o tristeza. Haya de por medio situaciones donde nos sintamos tristes o nos sintamos alegres, entendiendo de que siempre que nosotros menguamos, Cristo crece en nuestra vida, siempre. Pero si vos no menguás, el que tiene que crecer dentro de tu vida no puede crecer. No puede crecer. Y creo que esto es un fiel ejemplo para poder visualizar correctamente de qué se trata adquirir los frutos del Espíritu. Que nosotros menguemos y que el Señor crezca. ¿Se entiende? Ahora, algo más que creo que vale sumarlo. Menguar habla de rendirse. Y Juan acá, ¿saben por qué tiene esta actitud? Porque él se estaba rindiendo, porque él entendía que cuando él creciera, Jesús, él iba cada vez a achicar, iba a cada vez menguar más y más y más. Y todos conocemos en qué termina la vida de Juan. La vida de Juan termina en que él, pierde su vida, ¿no? Es decapitado. Pero no quiero ahondar en ese tema. Sí quiero usar este ejemplo de vida para decir de que si vos querés ser lleno de Cristo, lo que tenés que entender es esto. Rendirte ante el plan de Dios significa de que Cristo crezca. Juan se rindió delante del plan de Dios. Por eso cuando vinieron con alguna objeción, pero mirá, vos sos importante, no te están dejando, Él está haciendo lo que vos estás haciendo. Juan entendía que rendir esto hablaba de que el plan de Dios actúe conforme a como estaba escrito con respecto a Él. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que para alcanzar los frutos del Espíritu lo que tenemos que hacer es vivir una vida conforme a como Dios nos pide y no una vida conforme a como nosotros creemos o consideramos que es buena, ¿no? Vivamos en el Espíritu, eso es a lo que hemos sido llamados todos nosotros. Pregunta de esta noche. Pregunta número 1 de esta noche. ¿Te estás rindiendo al plan de Dios? Recuerda que rendirte al plan de Dios significa que vos mengues y que Él crezca. Recuerda que rendirte al plan de Él significa que el Espíritu Santo realmente logre que vos camines en todo lo que Él te enseña y no que camines como si esto no existiera. Son preguntas con algunas respuestas de por medio para que vos puedas examinarte, ¿sí? De eso se trata los frutos del Espíritu, lograr examinarnos. Amén. Vayamos a 2 de Corintios 7:4. 2 de Corintios 7:4. Para poder entender un poco mejor de qué se trata el gozo, ¿sí? Estamos viendo de qué se trata el gozo del Espíritu, ¿sí? El gozo como fruto del Espíritu, y cómo debe actuar una persona que tiene ese fruto del Espíritu en su vida, ¿sí? El gozo. 2 de Corintios 7:4 dice así. Dice lo siguiente: mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación,
sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Detengámonos 2 segundos. Vamos a leer versículos salteados. Esto, bueno, acá vuelvo a decir, yo me gusta a veces usar los títulos porque están muchas veces en realidad siempre están bien puestos, ¿no? Pero no es como se escribió la palabra de Dios no se encontró con ningún título, ni separación entre versículos y capítulos, pero se hizo así para que su lectura o su seguimiento sea mucho más simple, ¿sí? Para el lector. Ahora, me gusta el título que le pusieron, Regocijo de Pablo al arrepentirse los corintios, ¿sí? ¿Por qué tiene este título? Bueno, porque los corintios venían de cierto estilo de vida, de ciertas actitudes, que obviamente no eran nada buenas delante de los ojos de Dios. Y Pablo, a través de la exhortación, a través de cartas, él comenzó a redarguir sobre ciertas posturas, obviamente él como instrumento en manos de Dios, ¿no? Porque era Dios el que redarguía. Comenzó a redarguir y bueno, hubo un cambio en esta iglesia, ¿sí? En esta iglesia de este lugar. Ahora, el verso 4, miren lo que dice, leámoslo de nuevo. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Arranca así el pasaje. Pablo expone la realidad sobre que vivía tribulaciones, pero él remarca lo siguiente: sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Acá se ve claramente el gozo frente a la aflicción de Pablo, ¿sí? Si bien estamos leyendo solo un versículo, ustedes después si quieren pueden leerlo completo para poder estudiar el contexto completo, ¿sí? Pero habla de esto, habla sobre el arrepentimiento de los corintios, cómo ellos empezaron a dar fruto, cómo Pablo les manda cartas, cómo él se goza detrás de esa exhortación, ¿sí? Detrás de esa cómo él se sentía gozo porque ellos se habían contristado, se habían entristecido por causa de lo que Pablo le había escrito. Y bueno, nada, esto generó gozo en Pablo, pero al mismo tiempo generó todo un conflicto, generó tribulaciones, porque para él poder hacer lo que estaba haciendo tuvo que pasar por distintas tribulaciones. Pero Pablo remarca lo siguiente en cuanto a las tribulaciones: sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Existían las tribulaciones alrededor de él, pero él sobreabundaba en gozo. Se veía claramente el gozo frente a la aflicción. Era claro, no eran todas situaciones de alegría para ellos, pero ellos entendían a qué habían sido llamados. Pablo entendía a qué había sido llamado, y no solo que lo entendía, sino que lo vivía. Pablo vivía aquello que enseñaba. Y yo hoy estoy usando este ejemplo para que lo sigamos. Sigamos su ejemplo. Sigamos las pisadas de estos hombres que entendían que que debía sobreabundar el gozo frente a la tribulación. Porque de eso es el fruto del Espíritu. Frente a la tristeza o frente a la alegría, que el gozo no mengüe. Y él se encontraba en tribulación y el gozo no menguaba. En el versículo 9 dice: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. ¿Ven? Acá está la palabra contristados, esto significa entristecerse, ¿sí? Pablo lo que está diciendo es: ahora me gozo no porque hayan sido entristecidos por causa de las cartas que él había mandado, para redarguirlos, para traerles convicción de las cosas que estaban haciendo mal, ¿sí? Y dice que fueron entristecidos para arrepentimiento. Pero otra vez encontramos esta palabra, gozo, que es la palabra jará, ¿sí? Del griego, que significa calmadamente feliz, calmadamente feliz. Verso 12. Así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud de que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestras consolaciones. Después sigue diciendo, para poder entender un poco mejor el contexto, ¿no? Verso 13. Por esto hemos sido consolados en vuestras consolaciones, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros.
Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con nosotros es aún más abundante, cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Miren, verso 16, muy importante, me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. De nuevo el término jara. A ver, ¿qué es lo que quiero remarcar de lo que estamos leyendo? Lean después todo el contexto ustedes, ¿no? Yo me quiero enfocar en el término gozo, ¿sí? Esta palabrita que significa haya tristeza, haya alegría, estamos calmadamente felices, estamos confiados en calma, porque entendemos de que hay alguien que tiene el control, que es nuestro Padre Celestial, y que si permite ciertas cosas en nuestra vida, las permite porque todo eso moldea, forma, trabaja y nos convierte en aquello que Dios quiere que nos convirtamos. Ahora, todo este pasaje que leemos nos muestra el gozo que tenían a pesar de lo que aconteciera. A pesar de lo que aconteciera, ellos estaban llenos del gozo de Dios, ¿sí? Llenos del gozo que era parte del fruto del Espíritu Santo. Ahora, obviamente que venimos hablando hoy del gozo, pero vamos a hablar del antónimo del gozo para que podamos comprender de qué se trata, ¿sí? De qué se trata todo esto, para que podamos identificar en nuestra vida qué tanto gozo hay, o si tenemos que trabajar aún más, porque esto no se está haciendo real en nuestra vida aún, ¿sí? El antónimo de gozo, bueno, es muy claro, hay uno, tristeza. Tristeza es el antónimo del gozo, ¿sí? Tristeza. Podría usar muchos pasajes de la Biblia para explicar de qué se trata la tristeza, pero no es lo que tenemos que tratar de comprender, porque si queremos saber de qué se trata la tristeza, podemos ir a un diccionario para comprender puntualmente lo que significa esa palabra. Entiendo que para poder comprender todo lo referente a este antónimo, la tristeza, lo único que tenemos que observar para poder comprenderlo es lo siguiente: una actitud contraria a la que Dios nos enseña en la palabra de Dios. Es lo que tenemos que ver para poder comprender el antónimo del gozo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los discípulos, los hombres que tenemos plasmados en este libro, enseñaban de qué se trataba el gozo y ellos actuaban de la manera en que lo enseñaban. Para poder entender el antónimo, creo que lo mejor que podemos hacer es ir a esas enseñanzas y ver qué sucedería si nosotros actuamos de una manera diferente a lo que se nos dejó enseñado. ¿Se entiende? Entonces yo creo que lo mejor que podemos hacer es ir a la historia de estos hombres, cómo actuaron frente a situaciones de tristeza y de alegría, y ver qué sucedería si nosotros actuamos de una manera distinta a la que se nos dejó plasmada en las Sagradas Escrituras, con respecto a sobre lo que es el gozo de Dios, el gozo del Espíritu, este fruto del Espíritu Santo. Vamos a Santiago 1, capítulo 2. Santiago 1, versículo 2. Estamos viendo los antónimos, ¿sí? Santiago capítulo 1, verso 2, dice lo siguiente: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Frenemos ahí, un versículo solo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Acá el consejo que estamos teniendo de parte de Santiago es el siguiente: hermanos míos, tened por sumo contentamiento o calma o calmadamente feliz
frente a situaciones de alegría o de tristeza, en este momento que os halláis en pruebas. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Hermanos míos, tened una actitud calmadamente feliz cuando os halléis en diversas pruebas, es lo que nos está diciendo Santiago. Ahora, ¿qué sucedería si vinieran las pruebas y nosotros no tuviéramos esa actitud calmadamente feliz o esa actitud calma a la que hemos sido llamados como hijos e hijas de Dios? Porque eso es lo que debe abundar en nuestra vida, el fruto del Espíritu. El consejo acá es este: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué pasa si no tenés sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas? ¿Qué sucede? Pensá, llega el momento donde la situación adversa se acerca a tu vida, llega el momento donde la tristeza golpea contra tu vida y vos, en vez de tener una calma feliz o estar calmada, una calma en tu vida, confiando en que Dios tiene control, en vez de tener una actitud calmadamente feliz, porque entendés de que tu Padre Celestial está guiando las riendas de ese caballo, ¿qué sucedería con tu vida? Empezarías a entrar en una situación de preocupación, en una situación de tristeza, y todo abrumaría sobre tu vida, y lo que sucedería en tu vida es que colapsarías. ¿Qué es lo que sucede con el mundo? El mundo, cuando vienen situaciones adversas o pruebas, lo que pasa es que como no tienen el gozo del Señor, como no pueden alcanzar esa calma, que solamente es dada por el Espíritu, por la llenura del Espíritu de Dios en la vida de un hombre, lo que sucede es que cuando se encuentran en diversas pruebas, se quebrantan, se quiebran, pierden la confianza, pierden la dirección, quedan totalmente idos. ¿Se entiende? En Hechos 13, versículo 50 y del 50 al 52, miren lo que dice. Hechos 13, del 50 al 52, miren lo que dice. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu. ¿Sí? O sea, acá nos encontramos con Pablo y Bernabé, donde en contra de sus vidas se levantó una gran persecución. ¿Sí? Y nosotros encontramos en este pasaje que dice claramente que ellos estaban llenos de gozo y del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Empezó la persecución, pero como ellos estaban llenos de gozo, o sea que estaban llenos de esta calma, provista solamente por el Espíritu de Dios, ellos actuaron de la manera correcta, conforme a como Jesús les había enseñado. Donde no los reciban, sacúdanse en la planta, sacúdanse en el polvo, y yo después me encargo, dijo Dios. Pero como ellos estaban llenos del gozo de Dios, pudieron actuar de la manera en que Dios les había enseñado. Estamos estudiando antónimos. Dijimos que el antónimo de gozo es tristeza. Si ellos hubieran caído en la tristeza de haber sido perseguidos, de haber sido desechados, uno cuando se encuentra frente a esa negativa de parte nuestra, donde lo malo toma posesión de nuestro corazón, aquello que no es de Dios, actuamos conforme a la carne. Pero Pablo y Bernabé dice claramente, instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, o sea, gente importante,
y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron a sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Como estaban llenos del Espíritu Santo y de gozo, no obraron con forma como puede obrar un hombre que se deja influenciar por sus emociones. ¿A qué quiero llegar con todo lo que estoy diciendo? Hoy estamos estudiando el gozo como fruto del Espíritu. Si el gozo no existe en tu vida y existe la tristeza, que es el antónimo del gozo, vas a obrar conforme a la carne, no conforme al Espíritu. Entonces lo que estamos haciendo es ir a estos ejemplos de vida de hombres que realmente, como dijimos al principio, enseñaban, pero también hacían lo que enseñaban. Ellos enseñaban de que los frutos del Espíritu debían existir en nosotros, llenos del Espíritu de Dios, inspirados por el Espíritu de Dios. Y ellos no solamente lo enseñaban, sino que vivían, porque se ve reflejado en cada una de estas lecturas que leemos, en cada una de estas lecturas que seguimos y que estudiamos, vemos cómo ellos obraban conforme a una llenura del Espíritu, conforme a alguien que rebalsaba de los frutos del Espíritu de Dios. Contrario a cómo obraría alguien lleno de tristeza en este caso, que es el antónimo del gozo. ¿Se entiende? Vamos a Hebreos 12. Hebreos 12, verso 11. Hebreos 12, 11. Dice lo siguiente. Preste mucha atención a esto, ¿eh? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto pasible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Vamos a leerlo de nuevo. Es verdad que ninguna disciplina al presente, o sea, cuando se te disciplina, ¿sí? Cuando se te corrige, cuando se te exhorta, en el momento en que lo recibís, es verdad que ella no parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Es cierto, ¿no? O sea, en vez de generar gozo porque te están exhortando, da la sensación que genera tristeza. Pero después da fruto pasible de justicia a los que en ella han sido, miren lo que dice, ejercitados. ¿Saben qué quiere decir ejercitar? Vos te das cuenta que necesitas hacer ejercicio porque estás medio flojito, entonces agarrás y te pones a hacer flexiones de brazo, te pones a hacer abdominales, ¿no? Ahí te agarrás de una ramita y empezás a ejercitarte, y lo que empieza a suceder es que es detrás de esa ejercitación que vos comenzás a practicar en esas áreas donde eras débil, lo que comienza a suceder es que empezás a fortalecerte, comenzás a hacerte fuerte. Entonces, a partir de ese momento es donde tu vida, o tu cuerpo, en este caso del ejercicio, comienza a dar fruto y comienza a cambiar. Lo mismo pasa en cuestiones relacionadas con el espíritu. Lo mismo pasa. Cuando viene una exhortación, al principio da la sensación que te entristece, pero no te va a entristecer nunca. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que proviene de Dios, quiero que sepas esto, va a generar en tu vida una calma si realmente te ejercitas en ella. O sea, si tomás el consejo y lo pones por obra, realmente va a generar una calma pasible en tu vida, porque todo lo que venga del Espíritu, todo aquello que te endereza, como leímos en el libro de Corintios, Pablo exhortó a los corintios a que cambien, y ese fruto, que si bien al principio dio la sensación que ellos se habían contristado, se habían entristecido por las cartas que Pablo había mandado, por las cartas que se les habían escrito, después hubo un cambio y un fruto bueno que hablaba de que realmente el poder de Dios estaba actuando en ellos. Entonces, este término gozo que encontramos acá es
Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Este término gozo es el mismo gozo que encontramos como, es la misma palabra que encontramos como fruto del Espíritu, jara, jara. ¿Por qué? Porque justamente en esto hay un obrar del Espíritu Santo. ¿Se entiende? O sea, los frutos del Espíritu comienzan a trabajar en nuestra vida. Perdón, no los frutos, el poder del Espíritu Santo comienza a trabajar en nuestra vida, y cuando Él realmente trabaja, pero eso sucede solamente si nos ejercitamos, si le damos lugar a lo que Él está haciendo, en nosotros comienza a suceder que se empieza a formar todo aquel carácter de nuestro amado Señor Jesús. ¿Se entiende? Resumen final. Dale libertad al Espíritu en tu vida. Y darle libertad significa dar frutos. Darle libertad significa de que Él te dice algo y vos realmente escuchás y hacés lo que Él te dice. Amén. Vamos a orar. Te invito a cerrar tus ojos. Señor, te damos gracias porque en este día nos has dado la oportunidad de escuchar nuevamente tu palabra. Gracias, Señor, porque realmente tú nos estás enseñando todo lo que nosotros debemos tener en claro con respecto a lo que a ti te agrada, Señor, para poder vivir una vida conforme a tu voluntad, para poder vivir una vida agradable delante de tus ojos. Y nosotros entendemos, Señor, que todo esto que estás haciendo alrededor nuestro, lo estás haciendo, Señor, tanto sea en la enseñanza como en lo vivido. Lo estás haciendo porque realmente tú anhelas que nosotros nos convirtamos en aquel vaso en el que ha sido moldeado, que ha sido trabajado conforme a tu deseo, para poder servir conforme a tu propósito. Pero al final de todo, la razón por la cual lo haces es para que realmente alcancemos la vida eterna, Señor. Porque tu palabra dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, a ser fuertes para vivir una vida conforme a tu voluntad, a ser firmes en las convicciones que tú quieres que nosotros tengamos, para poder vivir un estilo de vida conforme a tu deseo. Señor, fortalece a tu iglesia, llénalos del poder de tu Espíritu Santo. Ayúdalos, Señor, a vivir conforme al deseo de tu corazón, en el nombre de Jesús. Padre mío, fortalece a cada hermano en la fe, cuídalos y protégelos, llénalos del poder de tu Espíritu. Contesta las oraciones que ellos elevan a ti cada mañana, Señor, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, guárdalos y protégelos, y que todo lo que se viene enseñando pueda dar fruto en el nombre de Jesucristo, conforme a tu medida, Señor, para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga grandemente. Recuerda lo siguiente: Cristo viene. Maranata significa Cristo viene. Prepara tu vida. Todo esto que estamos practicando, no lo escuches nada más, sino convertite en un hacedor. Examina tu vida, mírala, reconoce lo que debe ser sacado y con un corazón sincero, acepta el desafío y comienza a trabajar y a caminar conforme a como el Señor te ha llamado. Amén. Esfuérzate y sé valiente para servir a tu Señor. Que el Señor te bendiga grandemente. Que la paz del Señor te inunde. Prepárate, Cristo viene. Que Dios te bendiga. Paz.